Hola, buenos días con todos. Buenos días, máster. Este video es de una tarea donde hay que hacer una entrevista psicológica a una persona para poder como saber cómo yo trataría a ese paciente y tal y tal. Pero eh, un problema. Lo que pasa es que yo vivo en campo, entonces todos mis vecinos son como mayores, son personas ya adultas, algunos ya son personas pues ya de la tercera edad, todos mis vecinos. Entonces acudí como a varias de estas personas para que me ayudaran a hacer este video, pero lo que pasa es que las personas, bueno, al ser mayores, al ser ya adultos, como que no entendían la temática del video. Algunos como que les daba vergüenza, incluso a mis padres les daba vergüenza. Entonces como que no tuve esa ayuda, digamos que nadie me pudo como ayudar en el video, nadie estuvo dispuesto a salir en el video. Entonces como que ya me empecé a preocupar porque no iba a cumplir con la tarea, pero bueno, a la final lo que decidí hacer fue contar una experiencia de cómo traté a un paciente, porque yo hice las pasantías y me tocó hacerlas en una unidad educativa, en un colegio. Entonces traté como con diversos niños, algunos con condiciones pues específicas. Entonces, bueno, lo que yo voy a hacer es contar una experiencia de cómo traté a ese niño. Bueno, había un niño de 5 años que él tenía la condición de autismo, era un niño autista. Entonces para los profesores, para la docente de él, era bastante dificultoso como que tratar con él porque digamos que él necesita un cuidado un poquito más especial, un cuidado un poquito más específico. Entonces ella por ratos estaba como un poquito abrumada porque el niño tenía comportamientos que eran difíciles de controlar. Entonces, bueno, cuando yo ingresé, la directora habló conmigo y me dijo que si yo podía hablar con este niño, indagar de alguna manera para ver si se podía hacer algo con él o si había alguna forma de tratarle a él como para mejorar pues el comportamiento de él, porque el comportamiento de él ya estaba afectando a los niños que estaban en su entorno. Entonces ya sucedía que el niño empezaba como a quitarle sus cosas a los demás, tenía un problema bastante complejo con lo que es compartir las cosas. Al niño no le gustaba compartir, al contrario, le gustaba como quitarle las cosas a los niños que estaban a su alrededor. Entonces, y empezó como a comportarse mal con sus compañeros, como que independientemente de quitarle sus cosas, también empezaba como a empujarlos, a tratarlos mal, a dirigirse mal hacia ellos. Entonces ya los padres empezaron a quejarse, empezaron a decir que el comportamiento de él pues ya estaba siendo demasiado, ya estaba chocando con los demás niños, entonces no se podía continuar de esta manera. Y bueno, yo hablé con la docente me explicó que ella ya lleva trabajando 2 años con el niño y para ella ha sido bastante difícil, bastante complicado porque el niño no siempre se ha comportado así. Antes era un niño bastante como retraído, bastante de los que se quedan en su puestito y no habla con nadie. Entonces esto a mí me pareció raro porque digamos que no es un comportamiento que siempre ha estado así, sino que de repente cambió. Entonces yo me pregunté como de que qué pasó ahí, tuvo que haber algo que detonó como ese comportamiento, tuvo que haber pasado una situación. Entonces yo primero traté de hablar con el niño. Entonces el niño no hablaba, decía como muy poquitas palabras. Era un niño bastante cariñoso, todo eso. Pero no se entendía muy bien lo que él decía, hablaba muy como tenía dificultades para hablar y es normal pues por la condición que tenía. Entonces yo opté por llamar a los padres del niño, vino su mamá y vino su papá. Entonces yo hablé, después de hablar con el niño, bueno, él se fue a su curso, después hablé con los padres. eh,
Empecé preguntando pues datos básicos de dónde había nacido, eh, a qué se dedicaban los padres, qué trabajo tenían ellos, en qué trabajaba el papá, en qué trabajaba la mamá, cuáles eran sus horarios de trabajo, qué tanto tiempo pasaban en casa, si compartían bastante tiempo con el niño, porque a mí me parece muy importante el hecho de que los padres puedan compartir con los niños. Entonces, bueno, los padres, el papá trabajaba 12 horas al día, entonces digamos como que no tenía ese tiempo como para compartir con su hijo, nada más yo que sé, a veces en la noche, pero pues el niño se acostaba temprano, entonces lo que compartía con el niño eran como 2 horas por ahí. Y la mamá sí pasaba más tiempo en casa, pero pues hubo un evento, ¿no? Que desató todo esto. Y es que los padres estuvieron y es que los padres estuvieron al borde de una separación. Entonces esto al niño como que de alguna manera le afectó. Eh, Empecé yo, bueno, a preguntarles. Ellos me dijeron esto instantáneamente. Me dijeron que, bueno, ellos no me querían a mí mentir, que no iban a hacer como que yo esté preguntándoles tanto. Entonces yo pienso que esto depende ya de la persona, depende del paciente que venga. Hay unos que son como más, demoran mucho más como para dar su opinión, están un poquito más reservados y hay otros que son más abiertos. En el caso de ellos, pues ellos me dijeron inmediatamente lo que estaba pasando. Me dijeron que ellos estaban próximos a un divorcio, aunque ya las cosas se estaban arreglando entre ellos. Pero sin embargo hubo un tiempo en donde hubo muchas discusiones en la casa, hubo muchas cosas en donde el niño estuvo presente, entonces el niño observó todo y estuvo pues ahí en medio, ¿no? Entonces eso le afectó a él en gran manera. Entonces, bueno, los padres se descuidaron en ese punto, no pensaron que al niño le fuera a afectar. Hasta que, bueno, pasaron los días, entonces empezaron a notar que el niño ya tenía comportamientos un poquito más agresivos, como que estaba imitando todo lo que él veía a su alrededor. Entonces el niño tenía comportamientos más agresivos, los programas de la televisión, ya los controles, él con los controles los agarraba y los estrellaba, arrancaba las hojas, no hacía las tareas, entonces se portaba como enojado, se portaba siempre enojado. Entonces ya ellos, la situación también se les había salido de las manos y no sabían qué hacer con el niño. Entonces, bueno, en compañía de la directora, en compañía del inspector de la institución, eh, lo que se hizo fue volver a hablar con el niño y volver a hablar con la docente para verificar qué tipo de educación le estaban dando a él, porque la educación hacia él era un poquito distinta por la condición que él tenía. Entonces se le preguntó que específicamente qué era lo que ella le estaba dando de clases a él. Entonces, bueno, mientras los niños hacían como sus actividades rutinarias, él jugaba con plastilinas. Entonces, todo por ese lado estaba bien en cuanto a lo que la docente le estaba dando a él. Entonces se trató de cambiar lo que estaba pasando en casa, porque el niño era de estos que pasaba mucho tiempo como que encerrado en su casa, encerrado en el cuarto, entonces no practicaba actividades que un niño necesita aprender a su edad. Entonces, bueno, la única actividad que hacía el niño era ver televisión, y a pesar de que los programas no son malos del todo para él, porque él veía programas educativos, todo esto, pero independientemente de eso, físicamente el niño no estaba haciendo nada, es decir, pues los padres casi no salían con él, los fines de semana, yo qué sé. Entonces se le implementó esto, salir los fines de semana con los padres, yo que sé, a comer un helado. Lo importante es compartir en familia,
para que el niño tenga como otra visión acerca de la familia, no el típico escenario que él estaba acostumbrado a ver, que eran las peleas, las discusiones. Entonces los problemas de los adultos deben estar independientes al niño. Entonces sacarlo al niño como que de este escenario, sacar al niño de ese escenario, y lo que hicimos fue tratar de cambiar la expectativa que él tenía. Entonces, que él ya no tuviera esa visión de la familia como un problema, sino más bien que lo tuviera como parte de su educación, que lo viera de una forma más bien productiva para él, y que no sea algo como signo de desprecio, de rechazo, porque él se sentía despreciado y desechado por los padres, porque ellos, al concentrarse en sus problemas, lo que hicieron fue descuidar al niño. Entonces, bueno, se implementaron las salidas los fines de semana entre los padres, el niño, y adicional a eso, pues también que practique actividades. El niño le gustaban mucho las bicicletas, le gustaban las patinetas, los patines específicamente. Entonces se le implementó que el papá le enseñara a andar en bicicleta, y bueno, él dijo que para él estaría muy bien enseñarle, siempre y cuando se tenga el debido cuidado, porque tampoco la intención es que el niño se llegue a lastimar, sino que pues aprenda, ¿no? Entonces se implementó que el niño eh, aprenda a andar en bicicleta, se le implementaron juegos entre niños, y es posible que el niño socialice más con su familia, porque la familia vivía bastante alrededor de ellos, pero ellos como que no socializaban mucho. Entonces el niño no socializaba mucho con los niños que estaban alrededor, con los niños que son de su familia. Entonces lo que se quiere no es que el niño crezca retraído, sino que más bien sea un niño bastante sociable, que sea un niño bastante divertido, que trate de ver la vida no como estar encerrado en su cuarto, sino que hay más niños alrededor con el que pues él puede tratar. Con la cuestión de, porque el niño tenía un problema, y es que él no le gustaba compartir sus cosas, que bueno, es algo bastante visto en los niños autistas, que pues a ellos no les gusta compartir, ellos dicen que esto es mío y no me gusta compartirlo. Entonces, a pesar de que es bastante difícil trabajar con eso, porque ya es algo característico de su condición, lo que hicimos fue, al niño le gustaban bastante las plastilinas, le gustaban mucho las plastilinas. Entonces siempre como que tenía bolitas gigantes de plastilina. Entonces el niño todas las mañanas tenía que darme a mí una bolita de plastilina, un pedacito de plastilina de esa grande que él tenía, pues para que él vaya aprendiendo lo que era compartir, ¿no? Entonces él todas las mañanas, cuando llegaba a la escuela, me regalaba una bolita de plastilina. Nosotros pensábamos que iba a ser un poquito, que no lo íbamos a lograr, ¿no? Porque no es algo que esté dentro de su costumbre, él no está acostumbrado a hacer esto. Pero la verdad es que se logró. Los primeros días fue bastante difícil para él. Él no quería soltarlo, no lo forzamos, porque es muy importante que las cosas salgan de su voluntad y no forzarlo a hacer algo que a lo mejor él no está cómodo. Entonces no lo forzamos, sino que simplemente si él deseaba dármela, pues me la daba, y si no, no. Pero siempre y cuando explicándole que era muchísimo mejor que él vaya despejándose de ciertas cosas, ¿no? Entonces, aunque fue difícil, el niño, bueno, con el tiempo ya llegaba todos los días y me regalaba una bolita de plastilina, ¿no? Eh, mm, Según lo que sé al día de hoy, ya el niño sabe bastante lo que es andar en bicicleta, ya lo domina bastante bien. Entonces, por ese lado, yo siento que sí se pudo lograr mucho con este niño, a pesar de que el autismo es una condición bastante complicada, que lo hace diferente de los demás niños. No significa que no sea un niño inteligente, no significa que no sea un niño con capacidades. Entonces para mí este niño es un claro ejemplo de que sí se puede lograr muchos objetivos con estas personas si uno trabaja de una manera constante,
si los padres también trabajan de una manera constante y los profesores, todos deben unirse en un equipo para pues lograr el objetivo. Entonces, bueno, esta fue mi experiencia con este niño y definitivamente fue una de las mejores experiencias, uno de mis mejores pacientes, porque yo no estuve, digamos que supervisada por una otra persona, la persona que me supervisaba era la directora del colegio, entonces siempre me sentía así como con temor de hacer todo esto, pero al final, bueno, se logró y los padres me agradecieron muchísimo por todo lo que estaba pasando, por el cambio que se había visto en el niño. Entonces, bueno, finalizando este video, pues disfruté mucho la experiencia de tratar con este niño con esta condición. Fue difícil, pero no es algo imposible. Entonces, bueno, muchísimas gracias.